iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, mis queridos oyentes, amigos, hermanos. Les habla desde esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, su obispo, Monseñor José Clavijo Méndez. Un saludo cordial a todos los que a través de la radio y a través de otros medios nos estamos uniendo en continuidad con el mensaje que nos dejó el Santo Padre Francisco en su visita en el mes de septiembre. Estamos profundizando en el tema de la reconciliación, que él trató sobre todo en la experiencia vivida en Villavicencio, donde en el Parque Las Malocas se reunieron víctimas de la violencia, víctimas de la guerra vivida en el país, que todavía tienen vivo ese momento en su memoria, esa experiencia dolorosa y todo el proceso siguiente. Y allí, frente al Cristo negro de Bojayá, Cristo mutilado, se contaron las más espeluznantes experiencias. Allí el Papa habló de la reconciliación. Y estamos por eso profundizando en el tema de la reconciliación, uno de los grandes temas del mensaje que nos dejó el Santo Padre Francisco en su visita apostólica a nuestro país, en camino hacia la reconciliación. Hemos venido entonces planteándonos la necesidad de volver nuestra mirada y sobre todo nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra capacidad de conocimiento y de lectura de la realidad en la centralidad de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, con estos temas que precisamente durante el mes de septiembre nuestras comunidades estuvieron profundizando, pero no todos tuvieron la oportunidad de acudir. Y hoy a través de la radio, gracias a la emisora diocesana Radio Piragua, podemos nosotros volver sobre el tema, iluminarlo y reforzarlo, ya que fue tratado tan bellamente y de una manera tan significativa por el Papa Francisco. Reconciliación, decíamos, es la experiencia de todo un pueblo de reunirse, de congregarse para reconstruir. Decíamos también que viene de una palabra latina que significa acudir juntos y emprender una obra nueva. Y es por eso que a través de estos programas estamos convocando para profundizar en primer lugar en qué es la reconciliación y luego juntos, una vez instruidos, una vez capacitados y una vez despierto nuestro sentido y nuestra capacidad de aportar, poder también nosotros dar este paso necesario, absolutamente necesario e indispensable para que haya paz en nuestro país. Estábamos entonces mirando a la luz de la palabra de Dios, tomando este texto bellísimo de San Pablo en la carta a los Corintios, donde nos hablaba de cómo Cristo hace nuevas todas las cosas. Esta es precisamente la gran obra de la reconciliación. Esa novedad, no se trata de poner remiendos. Cuando se rompe una vasija preciosa, de esas que guardan las señoras con tanto celo, porque fue un recuerdo heredado, un cristal precioso, y de pronto por un accidente ese cristal se parte, se cae al piso y se rompe en pedazos. La reconciliación, pudiéramos entenderla como conseguirse un buen pegante y volver a unir los pedazos con pegante. De todas maneras, por perfecto que sea el trabajo hecho por una persona que entiende, pues de pronto se van a ver las fisuras. El trabajo que hace la reconciliación, es decir, el trabajo que hace Dios, como ya está claro, la reconciliación es obra de Dios, iniciativa de Dios. Dios es el que nos reconcilia con Él, con los hermanos, con nosotros mismos, con la creación. Que nos quede esto bien claro, porque de ahí se derivan los principios fundamentales de la reconciliación. Vamos a profundizar hoy, continuando con esta exploración en la Sagrada Escritura, ya que la iniciativa de la reconciliación parte de Dios, vamos nosotros
a explorar, a continuar explorando en la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, sobre este tema para entenderla mejor y así ponernos en camino hacia la reconciliación. La reconciliación nos permitirá llegar a la paz y la paz nos permitirá no solamente soñar, sino aportar, construir y hacer posible con nuestras manos, como decía el Santo Padre frente al Cristo negro de Bojayá, poniéndole nosotros a Cristo, que es el autor de la reconciliación, nuestras manos y nuestros pies para ir al encuentro del otro y para hacer la experiencia de la reconciliación. Así llegaremos a la paz y así construiremos con cimiento firme un país nuevo, un país donde todos podamos vivir, donde todos podamos compartir, donde todos quepamos y donde todos seamos queridos por todos, ayudados por todos, soportados por todos. Ojalá roguémosle a Dios nuestro Señor que nos permita precisamente llegar a esta experiencia de reconciliación. Y vamos a pedirlo con esta oración que venimos haciendo, inspirada al cardenal Carlo María Martini, para acercarnos a la Sagrada Escritura. De ella vamos a sacar nosotros las ideas, las inspiraciones, las fuerzas, las luces para la reconciliación, experiencia que vamos a hacer desde la base, empezando por nuestras familias, empezando por las familias de cada cuadra, de cada barrio, de cada sector, de cada vereda, e ir como en una red amplia y grande, involucrándonos e involucrando a otros en la experiencia de la reconciliación. Oremos. Señor, te damos gracias, porque nos congregas todavía una vez más en tu presencia, nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a tus profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención, con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo, incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestro ojo no se cierre, nuestro oído no se vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dejémonos reconciliar por Dios, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Este es el segundo tema de nuestro itinerario de reconciliación. Escuchemos la palabra de Dios que iluminará en nuestro encuentro en el día de hoy. De la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Ese será el texto en el que vamos a inspirarnos para seguir profundizando en la reconciliación. Decíamos que la reconciliación es obra de Cristo, pero ¿qué hizo Cristo para reconciliarnos? Escuchémoslo en la palabra del Señor. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados de la ira.
Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Hagámonos unas preguntas para profundizar y entender mejor el texto que acabamos de leer. Recuerden, lo encontramos en su Biblia, en la carta a los Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. La justificación de que habla San Pablo nos pone en paz ¿con quién? La justificación o la reconciliación es obra de quién y mediante qué acto de él hemos obtenido esa reconciliación. ¿Cuál será la mejor prueba de que realmente Dios nos ama? ¿Por quiénes murió Jesús? Bien, espero que, puesto que estamos en este fluir permanentemente de las ondas, no podemos detenernos, espero que con estas preguntas, hechas un poco rápidamente, hayamos podido reconstruir el texto para que no se nos olvide. Y vamos ahora a reflexionar un poco sobre este tema central de nuestro texto. El mensaje central aquí es: hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Recordemos, y ya lo habíamos dicho, que la reconciliación genera una nueva criatura, la nueva creación de que hablaba San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Al hablar de nueva criatura y de nueva creación, entendemos una renovación completa y total que coincide con la justificación y la santificación. He aquí el milagro realizado. Si la pieza preciosa de cristal fino que se nos cayó al suelo y se nos quebró, nosotros quisiéramos esa misma pieza, tenerla de nuevo en ese lugar prominente donde queremos lucirla, porque es para nosotros muy valiosa, ya no podríamos si solamente remendáramos con pegante los fragmentos. De todas maneras, se notaría que un día esa pieza se nos cayó y se nos quebró. Ya no tendría el mismo valor. De aquí que el milagro de que nos habla el texto es que la misma pieza, pero como si no le hubiera pasado nada, aparece ante nuestros ojos. Es una nueva creación. Ha sido hecha de nuevo. De los pedazos se hizo de nuevo sin fisuras, sin remiendos. Esa es la obra de la nueva creación de que nos habla la palabra. Bien, de aquí es donde surgen los interrogantes. ¿Quién hizo esa obra? ¿Quién fue capaz de reconstruir totalmente la pieza como haciéndola de nuevo, siendo así que se resquebrajó y se volvió 1000 pedazos? Esta imagen nos sirve para entender lo que significa justificación, santificación y reconciliación, términos que hemos escuchado de San Pablo. Estos tres términos, reconciliados, justificados y santificados, se refieren a la renovación total y completa, nueva creación, que hace Dios en nosotros. Nosotros hemos sido esa pieza preciosa que se cayó al suelo y se resquebrajó. Y nos hemos caído de propia iniciativa, nadie nos tumbó. Por tanto, el que Dios nos haga de nuevo una criatura nueva es un don inmerecido, pues depende del amor abundante de Dios y no de nuestro querer y mucho menos de nuestro obrar. Por eso San Pablo nos ha dicho, nos ha recordado y nos ha implorado: déjense reconciliar por Dios. El gran apóstol traduce en diferentes expresiones estos conceptos para darlos a conocer. Estamos en paz con Dios. La reconciliación nos trajo la paz con Dios. Hemos sido puestos a salvo de la ira divina. Es otra manera de decir lo mismo. Estando ya reconciliados, nos salvará mediante su vida. Y en Romanos 5:10, el texto que estamos leyendo, los ha reconciliado para presentarlos santos e inmaculados e irreprensibles ante Él. Esto lo dice en la carta a los Colosenses. Esta criatura nueva, que San Pablo no duda en llamar santos, esos son los santos, como fruto de este obrar de Dios, pues de enemigos que éramos de Dios a causa de nuestra desobediencia,
hemos hecho aquella experiencia que nos tiró al piso y nos resquebrajó, pero gracias al amor de Dios pasamos a ser salvados, hechos nuevos, justificados, de modo que podemos gloriarnos en Dios. La gloria a Dios que ha hecho esta obra maravillosa. El cambio ha sido total, radical. Volvimos a ser lo que éramos. El original que salió de las manos de Dios volvió a ser ese original, no una copia, no un remiendo, no una pieza suturada. La reconciliación, como ya le habíamos escuchado al Santo Padre, produce unos frutos en el creyente. El primer fruto es la paz, razón por la cual decíamos no es posible, o lo decía el Santo Padre, no es posible la paz sin la reconciliación. Una paz que se construya sin reconciliación está condenada al fracaso. No se trata de la ausencia de dificultades o simplemente de un estado de tranquilidad y serenidad de ánimo. Esta paz de que habla no es esa paz chicha, esa paz boba, en la que no pasa nada, esa paz en la que viven las piedras, no se inmutan por lo que pase, por lo que ocurra. Ahí están, ahí donde las dejaron, ahí se quedan. No se trata de esa paz. Al contrario, se trata de una relación altamente positiva con Dios, origen y plenitud de todos los bienes, pues nuestra enemistad a causa del pecado ha sido superada y ahora podemos entablar una relación positiva. Estamos en paz con Dios. Segundo fruto es la esperanza, que se descubre como realidad presente que ayuda a superar dificultades. La esperanza no falla, nos dirá más adelante el mismo San Pablo. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Lo más triste de un país es que pierda la esperanza. Preguntémonos nosotros, ¿no? Frente a esto, ¿perdimos ya la esperanza? ¿Nuestro grupo, nuestra familia, nuestra comunidad ha perdido la esperanza? Tratemos entonces de soplar ese rescoldo para que vuelva a enrojecerse y para que vuelva a surgir la llama de la esperanza en nuestros corazones. Que no se acabe la esperanza. Palabras del Papa insistente a los jóvenes: no se dejen robar la esperanza. Un pueblo sin esperanza ya no tiene remedio. Mientras tengamos esperanza, hay remedio. Y la esperanza proviene precisamente de la experiencia de la reconciliación. Respuesta a la segunda pregunta: ¿quién fue el que nos reconcilió y qué hizo para reconciliarnos? Bien, ya habíamos visto, pero aquí de nuevo San Pablo lo repite y es bueno tenerlo en cuenta. La reconciliación es iniciativa y definitivamente una obra de Dios, no es obra nuestra. San Pablo no duda en afirmar que Jesús es el autor de esta gracia. Cristo murió por los impíos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí valdría la pena que subiéramos un poco nuestra mirada y la clavemos en la imagen del corazón de Jesús que hay en el cuarto, en la sala donde estamos reunidos, o en el crucifijo. Él murió por ti y murió por mí. ¿Y por qué murió? Porque fue el camino que en su sabiduría encontró para reconciliarnos con Dios. Él dio su vida para que nosotros, enemigos de Dios, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No podemos construir una paz ni una reconciliación sin Cristo. Imposible, absolutamente imposible, humanamente imposible. ¿Qué vamos a hacer si no ponemos a Cristo en las instituciones, en la familia, en las escuelas? Si nos olvidamos de Él, si consideramos que eso son cosas del pasado, ¿cómo podremos hacer? ¿Cómo podremos construir un país nuevo? Nosotros los creyentes en Cristo tenemos aquí que decir esa palabra. Sin Cristo no se puede. Nos quedarán las cosas mal hechas y será mucho más decepcionante tratar de emprender una reconciliación sin Cristo y dejará definitivamente a la gente sin esperanza. Tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo. De aquí la necesidad de anunciarlo a tiempo y a destiempo, como nos decía San Pablo. La muerte de Jesús, su cuerpo y su sangre derramada son el origen y el instrumento de la justificación, por tanto de la santificación, por tanto de la reconciliación. Y es don de su gracia. Aquí entra otro término que es importantísimo. La gracia. Gracia viene de gratis. Bueno, por lo menos son palabras parecidas. Gracia, gratis. Gratitud, gratuidad. Son expresiones de una misma realidad. Gracia significa lo que ya decíamos arriba. Nosotros no merecemos la obra que Dios ha hecho. Él la ha hecho por un amor gratuito. No tenemos con qué pagar
ese gesto de amor de Dios. No hay con qué pagarlo. Lo único es la gratitud. Lo hemos recibido por gracia, respondemos con gratitud. ¿Cuánto valor tiene para nosotros la muerte de Jesús? Y bien, Jesús sigue muriendo, sigue ofreciendo su vida hoy en un país que quiere darle la espalda. No podemos construir ese país dándole la espalda a Cristo. Él no nos ha dado la espalda, pero sí estamos viendo cómo instituciones tan sagradas para un país como el poder de la justicia, como el poder civil, como el poder ejecutivo, como el poder legislativo, actúan de espaldas a Cristo, avergonzándose de Cristo. Y lo más doloroso es que allí hay cristianos, por lo menos se llaman cristianos, son bautizados, van a la iglesia, son amigos de los obispos, de los curas, y allí, administrando justicia, fabricando las leyes, gobernando el país, le dan la espalda a Cristo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero nosotros tenemos que aportarle eso al país. ¿Cómo lo haremos? No sé, pero tenemos que hacerlo. Por eso eso no va a suceder de arriba para abajo. Esto va a suceder de abajo para arriba, de nosotros, de las bases. Nosotros tenemos que poner a Cristo en la base, en el cimiento. Si queremos ver el país reconstruido, tendremos que hacerlo. Este regalo obrado por Jesús lo recibimos y lo disfrutamos mediante la fe. La fe es el valor primario. Si algo demostró la gente en el mes de septiembre es que todavía queda una fe viva, pujante, de la que podemos echar mano para reconstruir nuestra querida Colombia, para que no sea solamente un país, sino una patria, una casa de todos, una gran familia. Pero esa gran familia tiene a Dios en el centro y cree en Cristo. Como quisiera tocar sus corazones allá adentro, ustedes que me escuchan, para que me ayuden a tocar los corazones de los grandes y poderles decir, ojo, que ustedes fueron bautizados, que ustedes fueron hijos de la iglesia. No le den la espalda a Cristo, no lo traicionen. Pongan allí el nombre de Cristo, ustedes que tienen la sartén por el mango. No se pongan al servicio de las fuerzas de la muerte, pónganse al servicio del país a través de Cristo. No podemos cansarnos de proponer a Jesucristo como solución única y definitiva a todas nuestras dificultades y complejas situaciones. El acceso a este regalo de la reconciliación es la fe. No nos olvidemos, es la fe. Y solo con ella tenemos acceso a esta gracia. Este pasaje meditado, Romanos 5, del 1 al 11, haciendo su desarrollo de la reconciliación, nos habla de dos grandes signos o manifestaciones, dos grandes pruebas de amor, de ese amor superabundante que Dios nos tiene, la muerte de Cristo para reconciliarnos y el don del Espíritu, que continúa en los creyentes la obra de Cristo. El Espíritu Santo nos ha sido dado y se derrama en los corazones como se derrama el amor de Dios en nuestras vidas. Estas dos manifestaciones nos demuestran el amor gratuito de Dios. Este amor gratuito de Dios tiene que convertirse en el amor modelo de la vida cristiana. Y la vida cristiana se convierte en el fermento, en la levadura que transforma toda esta masa que llamamos Colombia. Ojo, comunidades cristianas, a ustedes sí que se los podemos decir con el Santo Padre. No se dejen robar la fe, no se dejen robar el Evangelio, no se dejen robar la esperanza. Vamos a dialogar entonces ahora interiormente y luego lo haremos en esos 10 minutos extras que nos vamos a quedar después de pasado el programa. ¿En qué momento de mi vida he experimentado que estoy reconciliado por Dios? ¿He aceptado desde mi fe a ese Dios reconciliador y a su mensaje de salvación? ¿Qué valor le doy a la muerte de Jesús? ¿La cruz para mí y para mi comunidad es signo de muerte? ¿O es más bien la prueba de que Dios nos ama infinitamente a través de Cristo? En los 10 minutos que vamos a tener después del programa, quisiera invitarles a que siquiera 2 de esos minutos estemos en silencio, en oración silenciosa, sintiendo nuestra respiración, hablando con Dios y agradeciéndole. Oración de acción de gracias, agradeciéndole tanto amor, agradeciéndole la reconciliación. Luego, si algunos quieren, allá en el grupo, en la familia, pueden expresar brevemente su acción de gracias. Y todos los presentes se unirán diciendo, te damos gracias, Señor. Bien,
Vamos a darle gracias a Dios también con estas palabras dirigidas al Espíritu Santo, y sí que tienen esta oración bellísima, antiquísima de la Iglesia, hoy sí que tiene un especial significado, porque hemos visto como una de las pruebas de que Dios nos ama es que nos envió el Espíritu Santo. Recordemos el sacramento de la confirmación, y si no hemos sido confirmados, deseemos, anhelemos este sacramento de la confirmación, que es el sacramento del Espíritu Santo. Démosle gracias porque ya lo recibimos en el bautismo, pero preparémonos para recibirlo en la confirmación. No importa que ya seas viejo y no te hayas confirmado. Ojalá te prepares en la próxima oportunidad en tu parroquia para recibir el sacramento de la reconciliación. Bien, ahora también entonces vamos a hacer esta oración y vamos a concluir por hoy nuestro programa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hermanos queridos, familias, oyentes, gracias por estar unidos con tantas otras familias a través de la emisora, de esta su emisora diocesana, Radio Piragua, la emisora de la diócesis de Sincelejo. Démosle gracias a Dios que nos ha permitido comunicarnos a través de la radio y hacer esta experiencia de encuentro con Él. Y tratemos de participarle a otras personas que se unan, comuniquémosle lo que ya hemos aprendido e invitémoslas a unirse a nosotros todos los días por esta su emisora y a unirnos como comunidad cristiana para prepararnos muy bien y hacer así nuestro aporte a la reconciliación que nos llevará a la paz y que nos permitirá construir un nuevo país. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Dios los acompañe.